Estamos ya en contacto con el constitucionalista Omar Cairo. Bienvenido, señor Cairo, gracias por atendernos a esta hora del día y directamente Gracias a con lo ustedes. que se está viviendo en el país. La Constitución no le permite pues al Ejecutivo mostrar o plantear una cuestión de confianza y tampoco se puede cerrar el Congreso. Digamos, ¿cómo usted evalúa toda esta situación? Porque el Congreso de la República puede denegar la confianza cuantas veces le sea posible en este último año. Sí, en realidad sí le permite plantear cuestiones de confianza. Lo que ocurre es que las denegatorias no tienen ninguna consecuencia. Si se rechaza la cuestión de confianza a un segundo gabinete, el presidente no va a poder disolver el Congreso porque estamos en el último año de la gestión parlamentaria y presidencial. Ante eso, lo que corresponde es que el presidente convoque a un primer ministro que pueda encontrar coincidencias sin claudicar en los puntos fundamentales del programa de gobierno, por ejemplo, en la reforma universitaria. Pregunta, se habla de un chantaje político por la cabeza del ex ministro Benavides. ¿Cuál sería el proceso, digamos, para sincerar todas estas declaraciones? Ya lo ha dicho Pedro Cateriano, algunos periodistas han salido en su defensa también, entre ellos Rosa María Palacios. Entonces, ¿cuál es el proceso legal? No, lo que corresponde aquí simplemente es cuál ha sido la causa real del rechazo de la cuestión de confianza y en base a eso actuar nombrando un presidente del Consejo de Ministros que permita superar las diferencias. Pero ese tema de la reforma educativa creo que es irrenunciable, más aún cuando no fue planteado como punto central de la oposición del Congreso en el debate, sino aparece conversación subrepticia, que el presidente del Consejo de Ministros dice que es que le dijeron antes, cuando en realidad lo institucionalmente relevante es lo que se dijo en el debate. Si el gobierno cree, como considero que debe pensar que la reforma debe continuar, tendría que mantener al ministro Benavides en el gabinete. Sí, y esa situación podría llevar a una segunda negativa de confianza y ayer planteaba, no sé qué tan responsable sea esto, pero lo menciono, un gabinete al estilo ruleta. Ahí escuchaba algunas opiniones, eso me parece bastante descabellado, ¿no? Estar cambiando de ministros cada 29 días. No, eso es una afirmación quizás casi humorística. Eso no se puede dar en la realidad porque ocasionaría una crisis terrible, es una hipótesis de laboratorio que no tiene ningún asidero. Lo que corresponde es identificar, como digo, cuál es la razón. Y yo no creo que haya sido solamente la reforma educativa. A la reforma de la educación se han opuesto algunos grupos específicos, pero no todos. Habría que analizar cuáles fueron los efectos del mensaje del ministro Cateriano que dieron lugar a esta confluencia de votos contrarios. Para usted, según su opinión, ¿cuál tendría que ser el perfil del nuevo presidente del Consejo de Ministros? Se hablaba de un posible nombramiento, ayer son rumores de la señora Pilar Macetti, pero hay más opciones. ¿Cuál tendría que ser el perfil según su perspectiva y su experiencia? Yo creo que tendría que ser una persona convocante, una persona que no plantee, por ejemplo, como ocurrió en este caso, como eje central de su mensaje, que el Perú es un país minero desde la época precolombina y que el Perú se va a articular económicamente en torno a la minería, porque eso es discutible y en todo caso no es algo que se vaya a realizar en un año de gestión, que es lo que le queda a este gobierno. Entonces, plantear cosas como esas con algo ideológico enajena respaldos, y eso puede haber pasado el día en los días anteriores en los cuales se confluyeron posiciones contrarias y no todas estuvieron apoyadas en la oposición a la reforma universitaria, sino creo más bien en
en el alto contenido ideológico que tuvo el mensaje del presidente del Consejo de Ministros. Sobre eso es mi pregunta. ¿Qué le pareció a usted el discurso, el mensaje que dio Pedro Cateriano, aterrizado o no, realista o no? ¿Cuáles son las consecuencias ahora, pues, de esta negación del voto de confianza y también qué tan irresponsable esta actitud del Congreso por haberlo negado? Yo creo que hay un error, cometió un error el ministro Cateriano, pero el Congreso pudo haber sido responsable y no ocasionar esta crisis, asimilar el error en el planteamiento, ser consciente de que tiene mecanismos de control a su disposición posteriores al otorgamiento de la cuestión de confianza y no rechazarla generando esta crisis ministerial en un momento de emergencia sanitaria en el cual lo que se requiere es sosiego, lo que se requiere es estabilidad. Bueno, señor Cairo, hay otro tema. La Comisión de Constitución ha aprobado que las elecciones internas de candidatos por voto ahora sea por voto directo o por delegados. ¿Cuál es el cambio de lo que estaba previsto, que era unos votos primarios, ¿verdad? Elecciones primarias. Sí, no, elecciones primarias, en realidad eso estaba descartado por efecto de la pandemia. Lo que se estaba discutiendo era cómo iban a ser las elecciones internas. Si iban a ser elecciones internas, me refiero a las primarias abiertas estaban descartadas. Las elecciones internas iban a ser por un militante un voto o por delegados. Se ha optado por la elección de delegados, que es una continuidad de lo que ya venía ocurriendo, es decir, una decisión a espaldas de la militancia de un partido. Entonces, espero que esto cambie en el Pleno. Esta no es una decisión definitiva, esto es un dictamen de una comisión parlamentaria. ¿Cómo debería ser según su perspectiva, señor Cairo? Creo que debería ser una elección de un militante, un voto. Un militante, un voto. No por delegados, como sí, se está planteando. No por delegados. Eso le da más democracia, ¿no? Y la posibilidad de que se presenten más propuestas. No solo eso, sino que expresa la real voluntad de los integrantes de un partido. En la cuestión de los delegados es un mecanismo no muy claro de designación de personas que deciden por los militantes, y en realidad lo mejor es que los militantes decidan por sí mismos. Perfecto. Y aquí también se detalla que según esta propuesta los candidatos tienen que presentar pues su inscripción máximo hasta el 30 de septiembre, ¿verdad? Sí, claro, todo eso tiene que ocurrir cuanto antes. El problema es que las reglas tienen que estar aprobadas con la debida anticipación, y eso, ya el hecho de que haya habido un rechazo de cuestión de confianza complica un poco las cosas, para efecto de los tiempos. En este tipo de problemas, regresando al tema un poco anterior, señor Cairo, en el cual pues la Constitución no advierte una reacción ante una negativa de confianza y que durante el último año puede ser de forma constante, ¿tendría que haber algún tipo de modificatoria a nuestra Constitución? Habría que verlo, pero creo, en primer lugar, tendríamos que ver cuál es la suerte que corre este mecanismo vigente. Si es que se logra un boque y se llega a un tránsito de un año con tranquilidad, con estabilidad, no habría razón para cambiar la Constitución, sino este rechazo de la cuestión de confianza será solo un episodio debido a circunstancias particulares, como el error, la forma equivocada en que plantea el ministro su mensaje, y al lado de eso la existencia de intereses particulares respecto adversos a la reforma educativa, que no fue el motivo decisivo, pero que sí contribuyó al rechazo de la cuestión de confianza. Sí, pero en esta situación en la cual vivimos en una crisis y que se necesita avanzar, porque un cambio de un ministro retrasa en promedio un par de meses, ¿no? A que se vuelva, digamos, a familiarizar con el sector, la persona que entra,
a estas alturas, en una situación que es un panorama muy particular que se está viviendo a nivel mundial, se tendría que buscar la forma de agilizar, ¿no? Sí, claro, pero eso no se puede hacer inmediatamente. Si el Congreso está dispuesto a rechazar la cuestión de confianza a varios gabinetes, imagínese usted si va a estar, si va a ser favorable a cambiar el mecanismo. No, eso va a ser muy difícil que ocurra. La solución es que el presidente convoque a una persona, nombre a una persona que suscite el Congreso, sin claudicar en los puntos esenciales del programa de tránsito hacia el 2021. Esa persona, ¿usted conoce algún nombre familiar de repente que haya generado empatías con las fuerzas políticas del Congreso? Ahora es tendencia en Twitter que podría ser Antero Flores Arauz como una comedia, ¿no? Como una noticia cómica, pero ¿quién podría ser esa persona que traiga el consenso, digamos, y la paz al fin entre el Ejecutivo y el Yo no creo que pueda ser una persona que tenga una carga ideológica como la persona que usted menciona, una posición tan definida en favor de un sector de la política peruana. Debe ser una persona que no tenga compromisos con ningún grupo político ni con ninguna posición partidaria, ideológica inclusive, sino con la necesidad de manejar el país en una emergencia, que tenga los conocimientos necesarios para eso, y la posibilidad de suscitar adhesiones en todas las bancadas. Una persona con carga ideológica difícilmente podrá obtener la aprobación del Congreso, como lo demostró el ministro Cateriano cuando planteó su mensaje en esos términos, ¿no? En lugar de presentar un programa de emergencia con medidas concretas, trazó grandes líneas en materia económica, cargadas el color político color ideológico que él defiende. Ahora, tomar el timón a estas alturas es bastante complicado, pero muchos dicen pues que un peruano no se puede negar a brindar los servicios por su país, ¿no? Sí, yo creo que no, pero yo creo que no corresponde negar, pero uno tiene que ver sus posibilidades. Es decir, en realidad lo fundamental es que el presidente sea el que defina con pertinencia quién debe ser la persona, y ojalá que esa persona acepte asumir el cargo. Bien, muchísimas gracias, señor Cairo, por conversar con nosotros. Importante lo que usted mencionaba respecto a lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución y también el perfil del próximo premier. conservador, muy amable por atendernos. Que conozca nuestro país.